10 de la mañana, 48 minutos. Y ahora sí, Martín, hablamos de economía. Así es, vamos a ir por dos caminos que se cruzan un poco. Primero vamos a repasar un par de cuestiones que dejó la conferencia, no la conferencia, sino la cadena nacional de Milei del día viernes. Muy brevemente, porque ya hablamos bastante al comienzo del programa. Y luego vamos a hablar de un dato muy concreto que arrojó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, respecto a ventas minoristas. Pero vamos por partes, arranquemos por la cadena nacional de Milei. Fue breve, no dijo nada demasiado novedoso. De hecho, antes de la cadena había como una expectativa de que por ahí había algún anuncio. Siempre que aparece la idea de una cadena nacional con los mercados cerrados un día viernes, uno espera, bueno, acá tiran un bombazo y el día lunes vemos cómo arranca todo. No pasó nada, efectivamente no anunciaron nada que cambie un poco la dinámica del programa económico, pero sí dejó un par de cuestiones. Yo voy a hacerles escuchar un ratito, un minuto y medio, de algo que anunció con cierta contundencia Milei, pero vamos a tratar de desmenuzarlo un poco y explicamos qué quiere decir esto. Eso mismo, y frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, escuchamos si quieren, como la parte más dura, con mayor contenido del discurso del otro día del presidente. Al igual que decíamos hace un rato, plagió a una película, Batman, a partir de una frase del Guasón. También plagió a un gobierno anterior que hizo exactamente lo mismo, que fue presentar un proyecto de ley para establecer el déficit cero como una especie de regla innegociable. Tan es así que un lunes 30 de julio del 2001... Clarín titulaba que el déficit cero ya es ley, porque el Senado votó sin ningún cambio un proyecto de características similares, no iguales, porque obviamente no penaba o no buscaba penar a los diputados y senadores que aprueben una ley, pero efectivamente el sentido era el mismo, que es, bueno, por ley vamos a establecer que no se puede tener déficit. Sí, no salió bien eso, No salió bien esto, pero además es una huevada porque no hay ningún gobierno en ningún país del mundo que se obligue por ley a no poder tener déficit por una cuestión muy elemental. Hay momentos en los cuales vos tenés que tener déficit, porque si tu economía está achicándose, si está contrayéndose, si el sector privado no puede reaccionar porque hay un fenómeno externo que te juega en contra, pandemia, guerra, disparada de precios, vos tenés que incentivar inyectando recursos para que la economía reactive. Entonces es una pavada establecer un mecanismo tan rígido como es una ley para garantizar el déficit. Segunda cuestión, no es practicable porque necesitas que el Senado y que los diputados voten una ley que los va a poner a tiro de una decisión judicial si cumplen con su trabajo. Y a cada papanata celebrando esto igual. La verdad que es muy llamativo. Obviamente hay, o sea, sería como pegarse un tiro en el pie, votar en su propia en su propia contra. Pero digamos. Claro, están votando la posibilidad de ser denunciados. Es una locura. Es una locura suponer que esto... No, es una payasada. Y es más humo, más fueguitos artificiales. Completamente. Esa es una primera cuestión que para mí es para destacar o para al menos mirar de lo que dijo Milei el otro día. La otra es la imagen que dejó el seteo, ¿no? Estaba Milei en el centro de la imagen y a los costados había 4 funcionarios. Sí. Bueno, alguien descubrió brillantemente, y traemos ahora para compartir, el
El común denominador de 4 de los 5 que estaban, no de Milei, que seguramente quiso llegar a ser parte de ese quinteto, pero nunca estuvo considerado. No le dio el piné. No le dio el piné. No aprobó el examen de ingreso. Y entonces tenemos ahí a la gente de Rosario Plus que hizo un lindo repaso por la trayectoria de estos funcionarios. Ahora lo podemos ir viendo bajo el título La JP Morgan, ¿no? Porque digo, es la gloriosa JP Morgan. Y ahí tenemos para mirar cada uno de los funcionarios que estaban sentados. Decía, por un lado tenemos a Luis Caputo, ministro de Economía, que es un ex JP Morgan entre el 94 y el 98. De los 5 que estaban ahí, 4 eran de 4. El único que no es el presidente, e insisto, no porque no haya querido, sino porque nunca estuvo... nunca le dio para estar. Pero decimos, lo tenemos a Caputo, ¿sí? Ex JP Morgan en la década del 90. Lo teníamos a Bausili, socio de Caputo también. Sí. En estas cosas que a mí también me llaman mucho la atención, hace no mucho tiempo la independencia del Banco Central les preocupaba mucho a los republicanos y coso. Hoy los dos socios de una misma consultora están de los dos lados del mostrador. Uno es el ministro de Economía, Luis Caputo. Otro es el Santiago Bausili, el presidente del Central. Bausili también es de... Bausili es ex JP Morgan entre el 96 y el 2007. Tiene una trayectoria un poco más larga. Este es el que le dijo a Fantino, no te preocupes. Cuando vuelve el Banco Central, no te preocupes. Sí, Claro, no pasa nada. sé lo y que voy que a hacer. va todo el tiempo al streaming carajo, Claro. digamos. Y se suponía que era independiente. Se suponía que sí. Suponía que no iba a tener trabajo. Y acá está. Claro, acá lo Iba a tenemos. volar, claro. Sí, Bausili no iba a ocupar el laburo porque no iba a haber Banco No iba a Central. No solo ocupa el Banco Central, no solo tiene línea directa con el Ministerio de Economía, y entonces esto hace que no haya independencia del poder económico del Tesoro Nacional respecto al Banco Central, sino que además en las últimas horas publicó desde la cuenta oficial del Banco Central y en la página del Banco Central la carta esta que escribió Milei. Esa especie de paper Pongámosle por ser paper. buena. Sí, digámosle paper, texto académico, Bueno, algo así. de hecho, Milei en esa entrevista con Fantino le dijo algo así como: yo le ordené a Bausili que sé que la plaza de pesos, y es como... ¿Cómo yo le ordené? ¿Cómo? Sí, Claro, la independencia de... Bueno, pero no solo Bausili eso. también fue... Bausili ex JP Morgan entre el año 96 y el año 2007. Bien. Estaba sentado también José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, este hombre que tiene origen chileno. ¿El chileno? El chileno, que es ex JP Morgan entre el 92 y el 2000. Pero además estaba sentado Vladimir Werning, que es vicepresidente del Central. O sea, tenemos a los dos cabezas, ministro de Economía y viceministro de Economía, presidente del Central, vicepresidente del Central, Vladimir Werning, que también es ex JP Morgan entre el 96 y el 2007. Hay una cosa interesante a destacar, que es que el JP Morgan hace un par de meses dijo, che, ojo porque hay riesgo de que esto se vaya a la mierda en el contexto de las elecciones. No lo dijo en esos términos, pero más o menos quería decir eso. Y entonces empezó a haber un corrimiento del tipo de cambio de gente que desarmó cartera en pesos para irse a dólares. Sí, y ahora volvieron. O sea, siempre la pregunta y lo que sobrevuela, y por eso lo estás contando y por eso se hace público, es cuánto llega de información privilegiada a, digamos, a una entidad como la JP. Pero es que es indiscutible que no hay independencia. Es indiscutible porque vos tenés, como le pasó a Macri en su momento, funcionarios que hasta hace 5 minutos defendían los intereses del JP Morgan o de bancos privados a nivel internacional y se sientan a tomar decisiones en el Estado. Digo, esta idea de que digamos, nos paramos de los dos lados del mostrador está claramente evidenciada acá. Y yo quiero que me demuestren que no están beneficiando con esa información privilegiada a un montón de amigos y que esos amigos después tendrán algún tipo de resarcimiento, retorno o regalo hacia quienes les están haciendo ganar mucha plata. La razón por la cual Caputo está desesperado por sostener el esquema cambiario que tienen ahora y la bicicleta financiera y el carry trade es porque sus ex socios o amigos de la JP Morgan, son los que pusieron guita para que esto funcione. Y entonces, claro, ya les pasó que se quemaron con leche, se quemaron con el propio Caputo en el gobierno de Macri, ahora tienen miedo que les vuelva a pasar. Pero es, insisto, súper interesante la imagen, la fuerza de la foto de los 4 funcionarios de Economía, del lado del Ministerio de Economía y del Banco Central, sentados rodeando al presidente de la Nación, todos exfuncionarios de una gran multinacional, digámosle, a la JP Morgan, que tiene una incidencia muy fuerte en la economía doméstica. En paralelo a esto,
salió un muy mal dato de ventas minoristas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ¿sí? La CAME, que periódicamente releva la situación de ventas minoristas en todo el país, da cuenta de una caída del 2% interanual en julio, pero además la caída en términos intermensuales es significativamente mayor porque cae 5,7 entre julio respecto a junio. ¿Sí? La caída intermensual es 5,7, la caída interanual es del 2%. Es un muy mal dato porque además... Tenemos el aguinaldo ahí. Tenemos el aguinaldo. Todo lo cobramos en julio el aguinaldo. Si hay 2 meses en el año en los que se espera un repunte de la venta en pymes, o en general, pero en pymes en particular, es en julio y en diciembre. Pero claro. Son 2 meses en los cuales, en teoría, traccionados por el ingreso extra que significa el aguinaldo y por el contexto de vacaciones de invierno en un momento, vacaciones de verano en el otro, bueno, la actividad debería reactivar un poco. Bueno, todo lo contrario. Se cae casi 6 puntos en la intermensual, se cae 2% en la interanual, y esto ya empieza a mostrar un escenario muy preocupante hacia adelante. ¿Se acuerdan que veíamos siempre datos que cuando comparábamos la interanual, como había sido muy malo el primer semestre del año pasado, bueno, te daban una situación paradójica? ¿Sí? Caía la intermensual, pero subía la interanual. Porque la comparación era rebotaba solo por haber sido mala. Por una cuestión de que fue muy mala la anterior. Bueno, el mes de julio del 2024... Sí. La caída interanual contra el 2023 había sido del 15,7%. Mierda. Contra esa caída del 15,7% de julio del año pasado, caíste 2 más. ¿Entendés? Digo, ese es el escenario que describe el mes de julio. O sea, ¿cuánto llevamos ya caído? Unos 17, 18 puntos. Bueno, la caída, cuando vos mirás la serie, digamos, la serie histórica, o sea, la serie que te permite con el número índice mirar, muestra hoy, como vemos en la última barra, que está en el 80, el número índice. Bueno, ahora obviamente por una cuestión de cómo está la serie, perdiste los datos del 2023. Sí. Todos los datos de 2023 están por encima del 100. Okay. O sea que lo que parecía ser una leve recuperación hacia octubre, noviembre y diciembre del año pasado, bueno, se perdió y ya estamos otra vez en niveles de número índice de enero-febrero del 2024. Y esto es los peores meses del gobierno de Milei. No hay recuperación tal como la plantea el gobierno nacional. Hay una mirada extra que es que no hay ningún sector que se salve en esto, ¿sí? Tenemos ahí la última placa de CAME para compartir que muestra que no hay sector que se sostenga en términos de ventas minoristas. Cuando miramos la variación interanual, alimentos y bebidas es de los pocos sectores que interanual recuperan un poquito respecto a julio del año pasado, 0,4. Algo parecido ocurre con farmacia y perfumería. Ahora, bazar y decoración cae interanual 6,7%. Calzado y marroquinería cae 2,5% en la interanual. Ferretería 1,9%, textil e indumentaria cae 5,1%. Y en la última columna, que es la que muestra la intermensual, esto es como le fue a todos los sectores pymes. Comparándolo con el mes pasado. Con junio, tenés unas caídas fenomenales. ¿Sí? El sector que menos pierde 2 puntos, que es ferretería. Ahora, todos los demás están perdiendo por encima del 3%. Wow. En la comparación intermensual, e insisto, y este es para mí el dato clave, en un mes en el cual tiende a haber recuperación del consumo, por una cuestión natural de la capacidad de gasto de las familias. Bueno, esto, insisto, es un dato que el gobierno no va a mirar, que va a decir no, porque en realidad está mal tomado, mal captado el dato de comercio. Hay una cuestión que es innegable. O sea, todo hace suponer que, teniendo en cuenta que este mes que pasó, que teníamos el aguinaldo, qué sé yo, y la incidencia que tiene eso en el consumo, todo hace pensar que el próximo mes, o sea, septiembre, en la comparativa con agosto, va a ser más dramático incluso. Y de hecho, julio. Porque ya no tiene... No tenés el aguinaldo. Con julio, en realidad. Pero además, cuando vos mirás... Eso quise decir. Y también septiembre con agosto también. No, está bien. El inmediato, quiero decir. La próxima proyección, la próxima medición tiene que dar debería peor porque ya no tenés la incidencia del aguinaldo. Para compensar, para que se entienda, para que el mes de agosto te dé equiparable al mes de agosto del año pasado, o sea, para que no caigas interanual, tendría que crecer el consumo 5 puntos en este mes para equiparar el nivel en el que estabas en agosto del año pasado. O sea, variación interanual 0. Variación interanual 0 sería un crecimiento 5%. Intermensual del 5%. Digo, para que entendamos también cuál es la dinámica que se está dando ahora. Bueno,
Insisto, esto es preocupante porque además tenés un montón de indicios de que la actividad económica no se va a recuperar, sino todo lo contrario. Tuviste una disparada del tipo de cambio del 14% en el cierre del mes de julio, que está teniendo impacto en precios, ¿sí? Porque el gobierno puede decir que no, porque no hay pase a precios, porque digamos, lo más podemos o menos constatar, lo va a tener. Lo podés constatar. En términos históricos, toda vez que hubo una devaluación en la Argentina, desde los 70 para acá, hubo un traslado a precios mayor, menor, fragmentado en el tiempo, pero digo, no hay escenario en el cual vos devalúes la moneda y no haya paso a precios, pero además porque hemos visto ya listas de remarcación de precios de entre el 3 y el 9%. Pero además es raro cómo va a crecer si una de las políticas de este gobierno, dichas abiertamente, es no consuman. Claro. Porque te lo dicen todo el tiempo. O sea, si ves que alguien si está muy caro, no consuma. O sea, la política de este gobierno es no consumir para bajar la inflación. Entonces, también es como medio raro pensar que en algún momento va a suceder lo contrario, ¿no? Exacto. Y por eso digo, los incentivos están puestos para que pase todo lo contrario a lo que uno tendería a creer o que le gustaría que pase, que es que se reactive el consumo. Salarios a la baja, un gobierno que desincentiva cualquier tipo de acuerdo de tratamiento de precios y finalmente una economía que, lejos de estar pensada para el mercado interno, está pensada para liberarse de cualquier tipo de protección del mercado interno. Insisto con esto, aparte, este no es un dato que publica el Instituto Patria, no lo publica el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo publica la CAME, que es una cámara que nadie puede acusar de tendenciosa ni kirchnerista. Cuca, kirchnerista. De ninguna manera. Así que bueno, es un dato para seguir mirando, es un dato preocupante, es un dato que contrasta mucho con la realidad que el gobierno nos quiere vender. Absolutamente. Muchísimas gracias, Martín Epstein, por este recorrido. 11 de la mañana, 5 minutitos hasta las 12. Vamos a seguir en vivo haciendo Portate Bien. Portate Bien. De 9 a 12. En Re. Renovate. Re. 107.3.